Diego y Frida, por el escritor francés Jean-Marie Gustave Leclerc. Capítulo 1. El encuentro con el ogro. Diego encuentra a Frida por primera vez en 1923, cuando aquel comienza a trabajar en los frescos que le encomendó la Secretaría de Educación para la Escuela Preparatoria, colegio de la Ciudad de México, donde se forman los futuros alumnos de la universidad. Más tarde, Diego contará a su modo este episodio que transformó toda su vida y que fue el instante, vale decir, de mayor importancia en la existencia de Frida. En una ocasión, mientras Diego estaba trabajando en el Anfiteatro Bolívar, el gran salón de actos que sirve también para los conciertos y las representaciones destinadas a los alumnos de la prepa, una voz burlona resuena de detrás de las pilastras y grita: Diego, ahí viene Nahui Olin. Es una modelo de Diego y su verdadero nombre es Carmen Mondragón. Es la amante del pintor Murillo, el célebre doctor Alt, y también pintora. Lupe Marín, la mujer con la que vive Diego en ese momento, debe estar particularmente celosa. Otro día, mientras Diego está pintando a Nahui Olin, escucha la misma voz guasona: ¡Cuidado, Diego! ¡Ahí viene Lupe! Una noche, mientras está trabajando en lo alto del andamio y Lupe borda abajo sentada en la sala, del otro lado de las puertas del anfiteatro se escuchan voces y de golpe aparece una joven, como si la hubieran empujado hacia adentro. Diego mira con sorpresa a esa niña de entre 10 o 12 años, en realidad tiene 15, vestida con el uniforme de las escolares, pero que a pesar de esto es muy diferente a las demás. Poseía una dignidad y confianza en sí misma poco comunes y un fuego extraño brillaba en sus ojos. Su belleza era la de una niña, mas sus senos estaban bastante desarrollados. Así la recuerda Diego, cuando cuenta su vida a Gladys March entre 1944 y 1957. El enfrentamiento con Lupe Marín, con los brazos en jarra, mirándose las dos de hito en hito, cuando Frida se vio en el interior del auditorio, es quizás una invención. Todo se pierde en la bruma del recuerdo. Todo es a la vez verídico y mítico en este primer encuentro que junta, como por una necesidad del destino, a la niña diabla, vivaracha y liviana, como una bailarina traviesa y seria, ardiendo en efecto en la llama de lo absoluto, y al ogro devorador de mujeres, embebido en su trabajo. De este encuentro nacerá todo en aquel México posrevolucionario donde tantos sucesos y tantas ideas se entrechocan y se fecundan. Este encuentro cambiará también toda la vida de Diego y hará que alcance una dimensión de sí mismo que no había imaginado, y convertirá a esta joven en una de las creadoras más originales y más poderosas del arte moderno. Entonces ocurre algo verdaderamente extraordinario y excepcional en el gran recinto del Anfiteatro Bolívar, mientras Frida resiste la mirada del gigante en equilibrio sobre el andamio, cuando esboza el fresco de la creación del hombre y ella se atreve a pedirle que la deje quedarse a ver cómo trabaja. Esa dignidad de que habla, es decir, la mirada recta y dura de la infancia, y esa gracia de joven que perturba los sentidos del seductor, lo han cautivado, ya sin que ni él ni ella se den cuenta en realidad. Más tarde, cuando se acuerde, Diego comprenderá la importancia de este encuentro, que él no se esperaba, y que se le ha escapado, por lo que querrá revivirlo, o contarlo mejor a su modo, cuando la libertad que seguirá a su ruptura con Lupe le permita recomenzar la aventura desde el principio. En 1928, mientras Diego trabaja en los frescos que le ha encargado la Secretaría de Educación, pinturas sombrías inspiradas en la pesantez trágica de la Revolución Rusa, desde lo alto del andamiaje ve a una muchacha de aproximadamente 18 años. Tenía un cuerpo bello y vigoroso, coronado por un delicado rostro. Su cabello era largo, oscuras cejas pobladas se unían arriba de su nariz, parecían alas de mirlo, y sus arcos negros formaban un marco para dos extraordinarios ojos color café, y no reconoce a la niña que lo desafió en el auditorio. Si no ocurrió exactamente en las circunstancias que el pintor refiere, goza al narrar así este segundo encuentro que sella definitivamente su destino, porque se incorpora el primero. Ahora algo ha cambiado. La niña burlona que hacía resonar su voz detrás de los pilares del Anfiteatro Bolívar, de la prepa de la Ciudad de México, se ha transformado en una joven que en el lapso de 5 años ha conocido los sufrimientos más extremos y se ha convertido a su vez en pintora.
Ha quemado etapas para unirse al hombre al que admira, cuya mujer ha decidido ser y cuyos hijos concebirá. La pintura para Frida es sin duda, y antes que nada, el medio para ese encuentro, otra forma más fuerte, más dolorosa, más audaz, todavía de empujar las puertas del anfiteatro y de hacer irrupción en la vida de aquel a quien ha escogido. Diego no puede menos que quedar seducido por tanta audacia, tanta voluntad, en cuerpo tan frágil, tan liviano, y por aquella llama imperiosa que se desprende de la sombría mirada que se clava en él. Baja con lentitud del andamio y camina hacia ella. No la reconoce de inmediato, porque esos 5 años pasados tan rápidamente para este hombre de 42 años han sido largos y pesados para Frida, a la que le han cambiado de adolescente en mujer. Luego, de golpe, mientras ella le habla de su pintura, de su deseo de vivir la vida de artista, el recuerdo se aclara. Sí, es ella, la joven chusca, insolente, que desafió la mirada de Lupe Marín, su compañera de entonces, ya como a una rival, provocándola y encarándola, al grado que Lupe, a pesar de su carácter arrebatado, quedó desconcertada y no pudo evitar el comentario, con una sonrisa que significaba su derrota. Mira esta niña, por pequeña que sea, no teme a una mujer alta y fuerte como yo. Puede ser que todo esto haya sido inventado por Diego, como una novela de su propia vida, pero cuando 5 años más tarde Frida lo vuelve a ver, delante del andamio de la Secretaría de Educación, Lupe Marín se desliza fuera del mundo de Diego. Él quiere ser libre, ella lo sabe. Sabe que ahora puede fijarlo a su mirada, que ella puede ser suya. Cuando Frida se encuentra con Diego por segunda vez, abajo del andamiaje, o más verosímilmente en casa de la fotógrafa italiana Tina Modotti, como la propia Frida contaría más tarde, Diego es un hombre que ya ha vivido mucho, pesado, gigantesco. Frida se burla de él llamándole elefante. Le duplica con mucho la edad, 42 años. Se ha casado ya 2 veces y ha tenido 4 hijos. Un hijo de la Angelina, Marieca, nacido de su amante Marievna, niña a la que Diego nunca ha querido reconocer, alegando que era la hija del armisticio, concebida durante la algazara del final de la guerra, y las 2 hijas de Lupe Marín. Sin embargo, asombra por su mirada infantil, con aquella frente prominente y lisa, una cúpula inmensa, dice Edward Weston en su diario, rostro donde todas las razas están escritas, abarcadas por la raza cósmica inventada por José Vasconcelos, iluminado por unos ojos muy grandes y excesivamente separados, un aspecto apacible y algo distraído, una reserva que frisa en la timidez y por encima de todo eso, mucha agilidad. Anita Brenner, al presentar al pintor muralista a sus compatriotas neoyorquinos, hará de él un retrato sobrecogedor, feroz cruzado del pincel, en el New York Times de abril de 1933. Tiene, escribe, la suavidad y la corpulencia del italiano, la lengua tan suelta y el aspecto de conocedor del español, la tez y las pequeñas manos cuadradas del indio mexicano, la mirada viva e inteligente del judío, los silencios del ruso, y esa cualidad única en él, un encanto generoso, un espíritu untuoso, una manera de domesticar las ideas que da la impresión a cada interlocutor de estarse solo dirigiéndose a él. Y añade, insiste mucho en el hecho de que no tiene nada de anglosajón. Lo que llama la atención de todos los que lo conocen es esa mezcla, el aspecto aterrador del gigante y la suavidad de su rostro, el estallido melancólico de la mirada, la pequeñez y febrilidad de sus manos. El hombre es una fuerza de la naturaleza y terriblemente seductor a pesar de su fealdad. Las mujeres se sienten atraídas por él, por su éxito sin duda. El torbellino que se genera en torno al pintor, los políticos, los intelectuales, el dinero, pero también por aquel reflejo que creen encontrar en su mirada, por su fuerza física y la debilidad de sus sentidos, por el poder que a ella les gusta ejercer sobre él. Elie Faure, que lo encuentra brevemente en Montparnasse luego de la Gran Guerra, queda asombrado por tanta fuerza en hombre tan joven. Hace unos 12 años, escribe en 1937, conocí en París a un hombre de una inteligencia casi monstruosa. Era así como me imaginaba a los creadores de las fábulas que pululaban 10 siglos antes de Homero por las orillas del Pindo y por las islas del gran archipiélago. Y añade, mitólogo o mitómano. Es cierto que Diego Rivera suma a la enormidad de su apariencia la enormidad de su palabra. Es un embustero, un fanfarrón,
un charlatán que se alimenta de lo imaginario. Frida le tiene miedo, menos a causa de las balas perdidas de su pistola que dispara contra los fonógrafos, como de ese ruido de palabras y esa seducción devoradora que rodean al pintor y hacen de él un monstruo de leyenda, una especie de Pantagruel reduplicado de Panurgo. Diego goza atizando los rumores más fantásticos. Creció en la montaña de Guanajuato, criado por la india otomí, Antonia, en medio del bosque. A la edad de 6 años, es la mascota de los burdeles de Guanajuato y tiene su primera experiencia sexual a los 9 años con una joven institutriz de la escuela protestante. A los 10 años frecuenta la Academia de Bellas Artes de San Carlos, en la Ciudad de México, obsesionado por el deseo de pintar y por la voluntad de lograr el éxito. Diego se regocija con los bulos más deschavetados en torno a su persona. En su autobiografía, algo ficticia, cuenta su experiencia de canibalismo. En 1904, a la edad de 18 años, habría asistido a las clases de anatomía de la Facultad de Medicina de la Ciudad de México y habría convencido a sus camaradas de comer carne humana para volverse fuertes, siguiendo el ejemplo descabellado de aquel peletero parisino que para mejorar la calidad de la piel de los gatos que despellejaba, antes les daba de comer carne de sus congéneres. Diego añade que los pedazos más selectos para él eran los muslos y los senos de las mujeres, y desde luego el cerebro de una joven a la vinagreta. He ahí una historia de ogro, una de esas historias enormes e inverosímiles que Diego disfruta sembrando en torno a sí, sobre todo en París, con aquella mirada sombría y la cara de palo que tanto habían sorprendido al crítico Elie Faure, no del todo seguro de haber captado el humor negro a la mexicana. Sí le encanta inflar su reputación de gigante devorador de mujeres y de carne humana, capaz de remesar montañas. Diego Rivera toca quizás algo más verdadero, más significativo, cuando habla de su infancia. La muerte de su hermano gemelo, Carlos, cuando tenía 1 año y medio de edad, así como la larga neurastenia de su madre a consecuencia de ese drama, fueron la raíz de su relación afectiva con su nodriza, la india Antonia. Poco se sabe de Antonia. María El Pilar, hermana de Diego, menciona el papel que desempeñaba en la familia Rivera. Sirvienta entregada, sencilla, aldeana de habla ruda y de un sólido sentido común, llevaba a veces al niño a la montaña que domina Guanajuato, donde jugaba con los chiquillos de su edad y con los animales de la granja. Diego hace de esto un retrato del todo diferente, teñido de admiración y de fervor. Para él, la india Antonia fue uno de los personajes claves de su infancia. Fue ella quien lo inició en el mundo indio, tan diferente y profundo que marcará toda su vida. Guardo un recuerdo muy vivo de Antonia, cuenta en su autobiografía, una mujer grande y tranquila de unos 20 años de edad. Tenía una espalda magnífica, su andar era elegante y muy derecho, sus piernas estaban maravillosamente esculpidas y mantenía la cabeza muy erguida, como si llevara alguna carga en equilibrio. Diego conserva de ella una imagen onírica, a la vez que carnal, de la que permaneció enamorado toda su vida, y que representó para él la fuerza y la belleza pura del mundo prehispánico. Visualmente, añade, ella era para un artista el ideal de la mujer india clásica, y a menudo la he pintado de memoria, vestida con su largo vestido rojo y su rebozo azul. Antonia, la india otomí, con la indumentaria guanajuatense, vestido rojo y rebozo azul, fue la verdadera iniciadora en el mundo natural de los indios, prodigiosa fuente en la que Diego abrevará toda su obra futura. Gracias a ella, la infancia de Diego es la de un semidios o de un gigante. Crece en el bosque, es iniciado en las prácticas ancestrales de la brujería y de la herbolaria. Vive libremente, teniendo por compañera y nodriza una cabra de cuyas tetas directamente mama, en contacto con los animales salvajes que se convierten en sus amigos, incluso los más peligrosos y los más venenosos, una especie de reencarnación del joven Hércules o del monstruoso bebé Pantagruel. Extrañamente, este recuerdo es el que más cuenta para Diego, hasta el grado de que nodriza india y madre cabra a la par suplantan en su memoria a los principales protagonistas de su infancia, su madre, sus tías Cesaria y Vicenta, 2 beatas a las que se hiere con fruición, y su propia hermana María. En realidad, como tantos solitarios,
Diego afirma que no ha tenido infancia y que su vida comienza en realidad con la pintura. Comienza también con la pasión amorosa. Lo que asombra a Frida, lo que la seduce más que nada, es precisamente esto. Diego es la imagen misma del hombre, arquetipo, dominador y sensual, débil hasta la puerilidad ante las mujeres, egoísta y sibarita, inestable y celoso, un fabulador, un mitómano, pero también la encarnación de la fuerza, del ardor, de la potencia, de la ternura, de una inocencia casi sobrenatural. Diego es el primero en creer en ese personaje semirreal, semifabricado. Confunde incluso precocidad artística con precocidad sexual y entra en la vida decidido a tomar todo lo que sea conquistable, su lugar en el mundo artístico, pero también las mujeres, la gloria, el dinero, los poderes y bienes terrestres. Es un apetito devorador que hace las veces de ambición. En este apetito es el que fascina a sus maestros de la Academia de San Carlos, José María Velasco o Rebull, esta voluntad de salir airoso, pero también la fuerza y la vitalidad que él parece aportar en el aprendizaje del arte. No sin vanidad, Rivera se acuerda de aquel desnudo que había comenzado a dibujar y que llamó la atención de Rebull. El viejo maestro le señaló que había comenzado el dibujo por un lado, que no debía y que no podría concluirlo correctamente. Luego, a medida que el dibujo progresaba, toda la clase se agolpó en torno a ellos, en espera del veredicto. Y cuando Diego hubo terminado, Rebull, tras un largo silencio, concluyó: «A pesar de todo, lo que usted ha hecho es interesante. Mañana por la mañana, a primera hora, venga a verme en mi taller y hablaremos». Lo que Rebull le dijo a Diego se correspondía justamente con lo que andaba buscando en la pintura. «Lo importante es que el movimiento y la vida le interesen a usted», Rebull añadió. «No haga caso de las críticas y de los celos de sus condiscípulos. Toda la vida futura de Diego es eso, movimiento, vida e independencia de espíritu. Y este círculo en torno a él mientras pinta, ese público que le mira, que espera, que le envidia y que hace de él algo más que un pintor, un actor, un oficiante, un hombre de magia y de espectáculo». Fue durante sus primeros años de aprendizaje en la Ciudad de México que Diego conoció al mayor dibujante mexicano de finales del siglo, al hombre que en verdad inaugura la renovación del arte popular y al que considerará como su verdadero maestro, José Guadalupe Posada. Ilustrador, caricaturista, grabador de genio y además también nacido en Guanajuato, Posada tiene en aquella sazón una tienda de grabados y un taller de dibujo en el centro de la Ciudad de México, no lejos de la Academia de San Carlos, en la calle de Santa Inés, hoy calle Moneda, número 5. Ahí acude Diego todos los días, en cualquier momento que tiene libre, para contemplar las láminas de dibujos que Posada pone a secar en el aparador del taller. Lo que ve le habla a los sentidos, le conmueve mucho más que las frías pinturas académicas que decoran los muros de San Carlos. Son escenas de la calle, caricaturas de hombres políticos, de prelados, de generales, de jueces, de mujeres de mundo y de medio mundo, que poseen un algo de los caprichos de Goya y de las caricaturas de Daumier, pero también ilustraciones ingenuas de los cuplés de moda, de las baladas y de los corridos que se cantan en los mercados, en la Ciudad de México, en Toluca, en Pachuca, y sobre todo esos grabados que le han dado celebridad, que han hecho de él el profeta de la revolución. La expresión es de Anita Brenner, por las danzas macabras surgidas del folclore mexicano, imitadas de esos esqueletos y calaveras de azúcar que los niños mordisquean el día de difuntos, imágenes por las cuales Posada hace mofa de la sociedad corrupta del reinado de Porfirio Díaz. Algunas de esas láminas son sobre papel de color, desgarbadas y simplistas, pero tienen el frescor y la fuerza de quienes las miran, de esa gente del pueblo que se ve en Guanajuato, obreros de las minas o campesinos que bajan de las montañas y para los cuales los proveedores de la cultura no son las bibliotecas ni las molduras de los museos, sino los pochtecas, los buhoneros indios que venden hojas de colores chillones y los cantantes de corridos que por unas monedas cantan las endechas del momento. Es allí, delante de la tienda de José Guadalupe Posada, donde Diego Rivera siente hasta lo más hondo de él algo que crece
y que le da sentido a su vocación de pintor, su amor por la expresión popular, su deseo de expresar a su vez, como lo han hecho los grandes artistas del Renacimiento italiano o los pintores españoles de la época barroca, los deseos y las inquietudes de un pueblo oprimido y desterrado de su propia cultura. Como confesará más tarde a Gladys March, fue él, Posadas, quien me reveló la belleza inherente al pueblo mexicano, sus aspiraciones y sus combates, y fue él quien me enseñó la lección suprema de todo arte, que no se puede expresar nada sin la fuerza del sentimiento, y que el alma de una obra maestra reside en esa fuerza de la emoción. El arte de Posada, asediado por esqueletos y suplicios artes del infierno y de la condenación, donde los placeres y los goces de lo cotidiano nos remiten a la corrupción y el rechinar de la muerte, es sin duda la expresión más fuerte de este México de don Porfirio, donde todo parece suspendido en la precariedad del instante, el México de la represión armada, de la amenaza de guerras de invasión, de la memoria de las intervenciones francesa y norteamericana, el México de los abusos y de los salteadores de caminos, de las masacres de inocentes, pero también de las fiestas, de los bailes y de los juegos, mientras retumban las insurrecciones subterráneas. Diego, como Posada, es por completo de este país donde la muerte brota de la vida a cada momento. En su biografía de Diego Rivera, Bertrand Wolfe relata el entusiasmo del niño ante los grabados de Posada, que compara con los dibujos de Miguel Ángel. En Posada, Diego encuentra la respuesta a dos grandes preocupaciones que orientarán su vida. Por un lado, la proclamación de su mexicanidad, el alma creadora de este pueblo, herencia del pasado prodigioso de las naciones amerindias. Como se lo dice a Gladys March, el arte de los indios de México toma su genio y su fuerza de una verdad intensamente local. Está ligado al suelo, al paisaje, a las cosas y a los animales, a las divinidades, a los colores de su mundo. Por encima de todo expresa la emoción que hay en su centro, conformado por sus esperanzas, sus temores, sus goces, sus supersticiones, sus sufrimientos. Esta revaloración del arte indígena es sin duda el credo más profundo de Rivera, lo que le inspira y guía a lo largo de su creación. Es la fuerza constante que compartirá con Frida y que le permitirá atravesar tantos sucesos, resolver tantas contradicciones sin dejar de ser él mismo. Y esa fuerza le viene de su encuentro con el arte de Posada. Pero de los dibujos de Posada, Rivera extrae otra convicción: la necesidad de la lucha revolucionaria, las caricaturas de Posada, sus críticas al régimen de Porfirio Díaz, su constante burla de la burguesía y de los aires de grandeza de ésta, sus sarcasmos para con el clero y los militares, y esa especie de baile fúnebre donde todas las injusticias, todos los prejuicios y los ridículos de una sociedad en descomposición se resumen en lo absoluto e irrisorio de la muerte. Son verdaderamente el ontanar de donde Diego saca su imaginación de revuelta. Esta será la convicción que hará suya propia, a través de todas las vicisitudes de la política. Diego no ha nacido para ser político, lo que también descubre, pues en las láminas de Posada es a todas vistas esta certidumbre. Más tarde, en sus relaciones con Trotsky, el líder, y con Bretón, el aristócrata de las letras, experimentará el malestar del hombre enfrentado a ideas que le son extrañas. A ellos preferirá el espíritu de Posada, siempre esa mezcla de burla y de antañona sabiduría, la mueca de la muerte y el recuerdo de la belleza natural del pueblo indio. La joven con alcatraces y el esqueleto, la calaca emperifollada de encajes, todo ese mundo que en el atardecer de su vida se vuelven a encontrar y se codea en el sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, pintado entre 1947 y 1948. La idea de la revolución, Diego la encuentra en la realidad, en el transcurso del invierno de 1906 a 1907, en Orizaba, estado de Veracruz, cuando una manifestación de peones cañeros es reprimida con sangre por el ejército de Porfirio Díaz. Entonces, para Diego, la elección ya no es indiferente. La sangre derramada por el suelo en las calles de Orizaba ya no dejará de correr y de nutrir su pasión por esos peones que son en verdad el pueblo de México.
No dejará de sellar el pacto que liga en adelante al pintor con la realidad. Ninguna otra cosa tendrá importancia para él más que esto. Decir la fuerza y la grandeza de los campesinos y los obreros, y como posada, mostrar al mundo la mueca de la muerte de los grandes. Capítulo 2. Un salvaje en París. Cada uno a su vez y cada uno a su manera, Diego y Frida se topan, en el momento más importante de su creatividad, con la tentación del occidente. Para Diego, el encuentro será capital y cautivador. Pasa 14 años de su vida en Francia y en España, viaja por todas partes y se ve con todos aquellos que van a cambiar el arte y crear la pintura moderna. Se casa, tiene un hijo, conoce la vida bohemia, la miseria, la guerra, inventa su propio arte. Cuando regresa a México, lo hace cargado de experiencia, aureolado por una naciente gloria y ganado para las ideas revolucionarias. Frida, por el contrario, va a París en el momento en que su vida y su arte han alcanzado la madurez. Va a regañadientes por invitación de André Breton y los surrealistas que quieren atraerla a su bandera desflorecida. Se queda poco tiempo, detesta París y el medio artístico. Este pinche París, este jodido París, escribe en habla popular mexicana a sus amigos. Y regresa a México convencida del abismo que la separa de Europa y de los convencionalismos de la revuelta intelectual. Para ella, Europa y Francia en particular no es fundamentalmente distinta de la Gringolandia que ha conocido con Diego en San Francisco, Detroit y Nueva York. La ausencia de Diego ha vuelto nulo cualquier beneficio esperable de la aventura. Diego, en cambio, queda marcado de por vida con la experiencia europea. Apenas salido de la adolescencia y de la Academia de San Carlos, decide partir a España para escapar a su familia, para huir de las dificultades financieras. El final del reinado de don Porfirio no es favorable a los artistas, pero también para surtirse y medirse con los grandes maestros del arte. En 1909, fecha del primer viaje, el arte casi no se exporta. Las obras maestras de los museos no viajan, no hay reproducciones, las copias son insulsas. Para ver el Greco, Goya, Velázquez, Rafael, Rembrandt, Bruegel, el Bosco, Van Eyck o Miguel Ángel hay que ir a los museos. La beca obtenida del gobernador del estado de Veracruz, Teodoro A. Dehesa, y lo que le cuenta el pintor Murillo, el doctor Al, proyectan al joven Diego, que tiene 23 años, hacia la Europa de la bella época y de la preguerra. España significa para él, antes que nada, poder ver a los grandes maestros, las grandes obras de arte. En Madrid, en el Museo del Prado, las pinturas de Goya y de Velázquez. Diego siente tal admiración por la obra de Goya que trata incluso de copiarlo. Quedaría por ser un falsificador, pero pronto tiene que resolverse por la verdad. Jamás podrá imitar a la perfección. Mas hay otra cosa. España, a comienzos de siglo, es la tierra de los contrastes, la yuxtaposición de las riquezas más fabulosas, la herencia del imperio de Carlos V y de Isabel, y de la más extrema pobreza. En los labriegos de Extremadura y los países catalanes, ve a los hermanos de los peones del Valle de México, de las plantaciones cañeras de Veracruz o de Morelos, y de los pobres indios que manejan el tlacol, la coa o bastón para plantar, de Guerrero o Michoacán. Este encuentro marca su imaginación, lo vuelve sensible a la fraternidad de los pueblos despojados y produce en él ese odio a la aristocracia española, que aflorará más tarde en sus frescos sobre la conquista en Chapingo. Pero España no le basta. En aquellos años, 1909 a 1910, la capital internacional del arte es París, y el centro de esa capital es Montparnasse. Provisto de su escuálido viático, Diego se instala allí precisamente en Montparnasse, primero en una pensión, luego en un taller que alquila, Rue de Depart. En el transcurso de un viaje a Bruselas, conoce a Angelina Beloff, joven rusa, de tipo muy puro. Largos cabellos muy rubios y ojos muy azules, dulce, sensible, honesta hasta lo inverosímil. Como la describirá más tarde, pintora como él.
cae bajo el encanto de Diego y escoge. La expresión que él utilizará traduce bien su tranquila crueldad. Para su mayor desdicha, hacerse mi mujer legítima. Angelina comparte con él los entusiasmos y las dificultades de la vida parisina. Ama con locura a este joven pintor, tan diferente de ella, a ese gigante mexicano arrebatado, violento, a veces tan inmaduro, pero que la deslumbra con su genio sombrío y barroco. Más tarde Frida no podrá ignorar esa otra vida que él conoció durante 14 años en París, esa otra vida que se realizaba en el momento de su propio nacimiento, en 1915, cuando Frida no era más que una niña. Angelina da luz a una criatura, el único hijo varón de Diego, el cual muere poco después, sin duda para borrar ese recuerdo. Frida, todavía sin haberse visto con Diego, decide que será la madre de su hijo y lo anuncia por bravata a sus compañeros de la prepa. Hay tantos fantasmas ya en torno a Diego. Pero París es también la escuela de la pintura. Diego Rivera ha contado el choque que recibió. Desde su llegada a la capital, al descubrir la pintura de Cézanne expuesta en el escaparate del comerciante de arte Ambroise Vollard, empezó a ver el cuadro hacia las 11 de la mañana. Al mediodía Vollard salió para ir a comer y cerró la puerta de su galería. Cuando regresó, como una hora después, me encontró aún sumido en la contemplación del cuadro y me lanzó una mirada feroz. Desde su escritorio me vigilaba, mirándome de vez en cuando. Yo iba tan mal vestido que pensaría que era un ladrón. Luego de golpe se levantó, tomó otro Cézanne de los que tenía en su tienda y lo colocó en el escaparate en lugar del primero. Al cabo de un instante sustituyó la segunda tela por una tercera. Luego trajo sucesivamente otros 3 Cézannes. Ahora la noche caía. Vollard prendió las lámparas del escaparate y colocó otro Cézanne. Finalmente vino a la puerta y me gritó: «Comprenda usted, no tengo más». Diego añade que al regresar a casa a las 2:30 de la madrugada, fue presa de la fiebre y del delirio, debidos a la vez al frío de las calles de París y a la conmoción de los cuadros de Cézanne. Entre sus 2 estadías en París, Diego Rivera, de regreso a su país natal, es testigo de uno de los acontecimientos más importantes de la historia moderna, la Revolución Mexicana de 1910, que fue la madre de todas las revoluciones populares. Es el año que Frida escogerá más tarde como año de su nacimiento. En realidad, ella ya tenía entonces 3 años. La revolución avanzó con la rapidez del relámpago y dejó fuera a todos aquellos a los que no habían consumido, simpatizantes, artistas, intelectuales, en su mayor parte salidos de la burguesía. La epopeya revolucionaria, con Francisco Villa y Emiliano Zapata, los caudillos surgidos del pueblo, no dejan indiferentes ni a Diego Rivera ni a su amigo José Vasconcelos. Pero no pueden tomar parte en ella, y cuando el orden vuelve bajo la presidencia de Francisco I. Madero, tienen la impresión de que casi nada ha cambiado. Desde donde están en una posición de privilegiados, no pueden percibir cabalmente la fuerza del choque que acaba de trastornar a la sociedad mexicana y cuya onda recorrerá el resto del mundo. La caída del viejo autócrata Porfirio Díaz, exiliado en París, puede parecerles a la sazón un acontecimiento sin grandes consecuencias, y se necesitarán los 10 años de maduración en París para que el pintor comprenda el papel que la revolución ha desempeñado en su país y el papel que él ha de desempeñar en esa revolución.